Hola, buenas. Ya por fin el último capítulo del libro primero se titula Para darse cuenta de la felicidad es preciso estudiar la virtud que la procede. Este es el capítulo 11, el último capítulo ya del libro primero. Recordar eso, solo para recordar que habíamos dicho que la felicidad es una actividad del alma dirigida por la virtud. Entonces, para hacer un análisis, ¿cierto?, de la felicidad, hay que hacer un análisis de la virtud. Según Aristóteles, la virtud justamente debe ser un estudio de la gente que se dedica a la política. O sea, deben ser un estudio de los políticos, porque tal cual como el médico para tratar una enfermedad tiene que estudiar esa enfermedad y todo lo que esté relacionado a esa enfermedad, la virtud, como está relacionada con lo más perfecto, ¿cierto?, porque está relacionada con la felicidad, es el político que también va a decidir sobre todas las otras cosas, y Aristóteles como que recalca que la política está sobre la medicina. Aristóteles dice que justamente el político debe enfocarse en el estudio completo de la virtud. Entonces Aristóteles dice que va a estudiar la virtud humana. ¿Y qué? ¿Qué entendemos por virtud humana? Se entiende por virtud humana justamente la virtud del alma. Si no se acuerdan, habíamos dicho que podía tener o ser virtud del alma o del cuerpo, ¿cierto? En este caso es la virtud del alma. ¿Por qué del alma? La pregunta sería, porque justamente, nuevamente, la felicidad es una actividad del alma. Por ende hay que estudiar la virtud del alma, porque la felicidad es la virtud del alma. Entonces nuevamente tenemos una otra clasificación. Habíamos clasificado los bienes, la felicidad, etc. Ahora clasificamos el alma. El alma tiene dos partes, una dotada de la razón y otra que no está dotada de la razón. O sea, una parte racional y la otra no racional. En la parte no racional tenemos una facultad que se encuentra en todos los seres vivos, que Aristóteles la denomina la facultad vegetativa, que es justamente esta facultad o la causa, es la causa por la cual los seres vivos se alimentan y se desenvuelven. Es como lo que hacen todos los animales o todos los seres vivos. Después, al lado, Aristóteles dice al lado, pero hay una facultad que es también irracional, pero que puede tener algo de racional, que estas son las pasiones, donde son muchas veces las pasiones, dice Aristóteles, contrarias a la razón, pero tiene una pequeña parte racional, porque justamente al ser contraria siempre a la razón, siempre estar opuesta a la razón, un hombre sabio puede contener esta pasión y actuar de manera racional, pero es pequeño, pequeñísima esta parte, esta proporción de la virtud del alma que Aristóteles por ahora llama pasión, que más bien que pasional, Aristóteles dice que es instintiva, o sea, una parte como un instinto. Es como para ser un poco más detallista. Y es esta parte instintiva la que puede escuchar a la razón y puede obedecer a la razón. No siempre, pero puede. La otra facultad, que es la vegetativa, no necesariamente tiene que no obedece a la razón. O sea, son instintos naturales, son justamente algo de los propios de los seres vivos, pero en la parte racional también hay otra parte que es instintiva, el tema de las pasiones, que puede ahora sí, poco, ¿cierto? Porque si no sería racional, puede poco escuchar a lo racional, pero esto depende de la persona. Si una persona que se puede controlar, ¿cierto?, puede no hacerle caso a sus pasiones. Y entonces, como tenemos en la parte no racional, tenemos una parte que es 100% irracional y una parte que es irracional pero con un poquito racional, Aristóteles puede intuye de hecho, que en la parte racional también vamos a tener justamente algo netamente racional y algo racional que se puede como desligar hacia lo no racional. Y como justamente lo racional está relacionado con como lo racional está vinculado a las virtudes, también hay dos virtudes, que son las virtudes intelectuales y las virtudes morales. Por ejemplo, la ciencia, la sabiduría, el ingenio, la prudencia corresponden a la virtud intelectual, mientras que la generosidad, la templanza
corresponden a las virtudes morales. Y ya después pasamos al segundo libro, que justamente, adivinen, es la teoría de la virtud, porque aquí vamos a hablar de la virtud. O sea, brutal, 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 brutal. Conclusión, rápidamente, como la felicidad es la actividad del alma conforme a la virtud perfecta, hay que estudiar la virtud. Por ende, la virtud tiene una parte irracional, o una parte no racional, mejor dicho, así está escrito, una parte no racional y una parte racional. La parte no racional tiene una facultad vegetativa que es parte de todos los seres vivos, que es la parte de alimentarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos dentro de la parte de lo no racional una parte que puede ser un poquito racional, que es la parte de las pasiones o los instintos. Y en base a eso, Aristóteles dice, bueno, como en la parte irracional tenemos dos facultades, una muy pura, muy irracional, muy no racional, y una parte un poquito racional, en la parte racional vamos a tener también dos. En este caso, lo racional está relacionado con la virtud, por ende tenemos dos virtudes, las virtudes intelectuales, las virtudes morales. Y aquí le da comienzo al libro segundo, que es la teoría de las virtudes, donde vamos a hablar de las virtudes. Y eso sería todo. Nos vemos. Cualquier duda, consulta en los comentarios. Chau, chau.